tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Ya saben, estamos leyendo la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 14. Estamos en la misma lectura de la semana, ya varias semanas. Ya vamos en la tercera entrega de esta sección del versículo 3 al 14. Seguramente va a haber varios sermones más de esto. Leemos ahí entonces Efesios 1, 3 al 14. Yo sé que ya se están de a poco acostumbrando a esta lectura y lo están aprendiendo de a poquito ya a los textos. Por eso lo leemos completo. Dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Señor, te doy muchas gracias por esta reunión preciosa que estoy teniendo con mis hermanos. Hemos podido cantarte, dar testimonio, Señor, de las cosas que vos estás haciendo, Señor. Te doy gracias por todo eso, pero en este momento quiero pedirte especialmente por esta palabra que voy a compartir con mis hermanos. Sigo, Señor, exponiendo ante ellos tu palabra, intentando que sea un fiel reflejo, Señor, de lo que pusiste en el corazón de Pablo, inspiraste en su vida para que él pudiera escribir, Señor. Permíteme llevarlos hoy a hacer un puente entre esta palabra y mis hermanos, que hoy puedan comprender cuál es la voluntad tuya para sus vidas. Señor, dame la gracia para poder transmitir cada concepto, para hacerlo suficientemente didáctico, sabiendo que cada uno de mis hermanos está en un desarrollo diferente, Señor. Prepárame y dame, Señor, la sabiduría para poder expresarme, Señor. Dame, Señor, la capacidad de poder desarrollar lo que voy a hablar. Y dale a mis hermanos la capacidad de poder escuchar y de poder entender, Señor. Como decíamos en la canción de hace un momento, Señor, voy a sembrar en corazones sensibles la doctrina del Evangelio de Dios. Voy a sembrar esperando y dejando el resultado en tus manos, porque sos vos, Señor, el que das el crecimiento. Dame, Señor, toda la capacidad de poder expresar esto. No quiero confiar en mi capacidad, porque mi capacidad no alcanza, Señor. Y te pido que nos des un tiempo en el cual podamos estar con reverencia y atento a tu palabra, desde los pequeños hasta los más grandes, que todos puedan estar atentos a tu voz, Señor. Te doy muchas gracias en esta tarde. Amén y amén. Bueno, a la luz del texto que hemos estado ya observando, el sermón pasado, vimos el domingo pasado las implicancias de la elección
soberana de Dios hacia su pueblo desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan que hablamos lo que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, su elección? Hemos estado viendo eso. Hoy vamos a empezar a observar aspectos que tienen más que ver con el presente. O sea, hemos visto, ¿se acuerdan en el sermón pasado? Lo que en el pasado eterno Dios hizo por nosotros, su planificación, su elección soberana sobre nosotros. ¿Se acuerdan? No se me olvidaron, ¿no? Estuvieron acordándose. Bueno, eso fue, digamos, por así decirlo, en el pasado, lo que el Padre había diseñado. Ahora vamos a ver la acción de Cristo en lo que podríamos llamar el presente, en este tiempo, en estos siglos que han pasado, en el cual la Iglesia va caminando por el mundo. Vamos a ir viendo ahora entonces la obra de Cristo, ¿está bien? Por así decirlo, en el presente, perdón. Y después vamos a ver algo de futuro y vamos a hablar un poco más adelante sobre el Espíritu Santo, pero todavía para llegar a eso tenemos un tramito más. Es conveniente para poder comprender todo lo que vamos a desarrollar hoy, el poder tener una idea qué significa el término, fíjense, el término con el cual empezamos hoy. Versículo 6, habíamos dejado ya en el versículo 5, ¿se acuerdan la semana pasada? Hasta ahí habíamos estudiado. Hoy vamos a ver ahora, a partir del versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué dice ahí? Aceptos en el amado. Quiero marcarte la importancia. Yo sé que por ahí uno dice, toda la palabra es importante, pero este término, aceptos, tiene una connotación que yo no sé si alguna vez le habías prestado tanta atención. Esta palabra, aceptos, nos da una idea, en el término original, de muy favorecidos. Cuando él dice, por medio de la gracia del Señor, fíjense, para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿está bien? Cuando ahí, para que ustedes entiendan mejor, fíjense, dice, cuando habla ahí de glorias, fíjense, versículo 6, para la alabanza de la gloria ahí quiere hablar con respecto a doxa, a la manifestación, a una manifestación de algo de Dios. Entonces ahí tenés esta idea, para alabanza de la manifestación de su gracia, o sea, Él manifiesta su gracia, nos hace aceptos en el amado. Esta palabra aceptos entonces significa muy favorecidos. Hemos sido muy favorecidos. O sea, hemos sido privilegiados en haber obtenido algo que el resto de la humanidad toda no ha podido recibir ni alcanzar. Cuando habla de acepto, está diciendo, los cristianos han recibido algo que nadie en todo el mundo ha podido recibir, ni siquiera alcanzar. Este término, aceptos, es realmente llamativo. Para que te des una idea de lo llamativo que es, Pablo no lo vuelve a utilizar nunca en ningún otro lado. Es raro porque él por lo general hay términos que vuelve a repetir, pero acá acepto no lo utiliza nunca más. Solamente lo utiliza acá, en esta porción. Entonces cuando yo empecé, te digo, qué raro que no lo utilice más. Entonces empecé a indagar para ver si en el resto del Nuevo Testamento se volvía a aparecer. Y ¿sabes una cosa? Solamente una vez más aparece. Una sola vez más. O sea, el apóstol Pedro no lo nombra, el apóstol Juan no lo nombra, Santiago no lo nombra, Mateo no lo nombra. Entonces yo digo, ¿será realmente llamativo que él haya dicho esta palabra acepto, muy favorecido? Entonces empecé a estudiar qué tan importante es, qué tanto quiere hablar de este término de que hemos sido nosotros, los cristianos, muy favorecidos. Bueno, mirá, lo significativo entonces del caso es que la otra vez, el otro lugar donde volvemos a encontrar esta palabra aceptos, o muy favorecido en realidad, es la misma palabra. Cuando hablamos muy favorecido, acepto, en el griego es la misma palabra. El otro lugar donde ahora te lo voy a pasar para que vos lo leas conmigo, te va a dar la idea de la amplitud que tiene esta palabra, qué tan grande es el favorecido que hemos sido. Vos decís, bueno, tan grande, bueno, mirá, el otro lugar donde se encuentra, ¿sabés dónde es? Es en Lucas capítulo 1,
versículo 28. Es fabuloso. Yo digo, ¡guau! Es el único lugar en el cual habla sobre una mujer que fue muy favorecida. Lucas 1:28. El único momento donde se repite el mismo término, muy favorecido, aceptos. A una sola mujer se le dijo esta palabra. Fíjate, Lucas 1:28. Dice, y entrando el ángel va y habla con María, la madre de Jesús. Y fíjate lo que le dice. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Este término acá que dice muy favorecida es la misma palabra que utiliza Pablo como acepto. Son lo mismo. Es exactamente la misma palabra en griego, solamente que Reina Valera acá lo traduce como muy favorecido y en Efesios lo traduce como aceptos. O sea, acá simplemente el término en griego es singular, femenino, o sea, muy favorecida en singular, y en el otro habla en masculino, aceptos, hablando en general, en plural. Pero es la misma palabra. Es exactamente lo mismo. Vos fijate, solamente a María, la madre de Jesús, se le dice, bendito seas, sos muy favorecida. Fíjense lo que le dice el ángel después, para entender esta idea muy favorecida. Bendita eres tú entre todas las mujeres. O sea, a todas las mujeres en el mundo, Dios le dio la capacidad de poder tener hijos. Todas han recibido esta bendición de Dios. Muchas mujeres pudieron conocer tal vez a Dios. Hoy ustedes pueden conocerlas también. Pero dice acá, María fue la única mujer favorecida ¿en qué? En haber dado a luz al Salvador. ¿Está bien? Entre todas las mujeres de toda la historia de la humanidad, ella fue muy favorecida. Bendita, le dice el ángel, de que Dios te escogió a vos para llevar en tu vientre al Salvador del mundo. Ese mismo término, muy favorecido, es el término que ahora Pablo utiliza y te dice, cada uno de nosotros, por gracia de Dios, hemos sido muy favorecidos. Muy favorecidos. ¿Entendés ahora lo grande de esto? No lo conocieron esto los hombres de todo el mundo, las mujeres, pero su pueblo ha sido muy favorecido. ¿Pueden notar la bendición que hemos tenido al ser muy favorecidos por Dios? Quiero que te grabes esta idea. Hemos sido realmente muy, muy, muy favorecidos. Esto es lo primero que encuentro acá. Dice, según la manifestación de su gracia, hemos sido aceptos, muy favorecidos en el amado, en Cristo. Cuando habla en el amado, dice, es Jesucristo. Entonces, con la idea que veníamos hablando, ¿se acuerdan del plan perfecto? Con esta idea en mente, ¿se acuerdan que vimos la primera parte la semana pasada? Que según ese plan perfecto fuimos cogidos en el pasado. Ahora, en esta segunda parte que empezamos hoy, en su plan perfecto, por gracia de Dios, somos muy favorecidos en Cristo. Eso es lo que empezamos a ver hoy. Entonces, en su plan perfecto, por gracia de Dios, somos muy favorecidos en Cristo. La pregunta es, ¿en qué hemos sido muy favorecidos? Bueno, el texto nos muestra aquí 3 aspectos de la forma en que hemos sido muy favorecidos. Vamos a encontrar, siguiendo con el texto que estamos leyendo, 3 aspectos en el cual vos y yo hemos sido muy favorecidos. Y realmente hemos sido muy favorecidos. Realmente lo hemos sido. Dice entonces, con la cual nos hizo muy favorecidos en el amado, en Cristo. ¿En quién? O sea, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este es el primer aspecto que cubre esta idea de que hemos sido muy favorecidos. Por gracia hemos recibido la redención
por medio de la sangre de Cristo. Este es el primer punto que quiero marcarte. Vos y yo hemos sido muy favorecidos en haber recibido la redención, el perdón de pecado por medio de la sangre de Cristo. Eso es lo que dice el texto. En quien tenemos redención por su sangre, por la sangre de Cristo. ¿Qué es? El perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Es importante entender el significado de la palabra redención. ¿Qué significa redención? Bueno, la idea de redención que se nos menciona acá es la liberación, es ser liberado como resultado del pago de un rescate. Redención significa liberación por medio del pago de un precio o de un rescate. Eso significa redención. Cuando vos digas, a veces uno por ahí la tiene claro, uno le dice, bueno, ¿qué significa que soy redimido? Redención, bueno, redención es la liberación por medio de un pago, de un precio, de un rescate. En la época del Nuevo Testamento había una manera de cómo redimir. A alguien que se lo redimía era ¿por qué? Porque estaba esclavo. En aquel tiempo, para poder liberar un esclavo, era solamente mediante el pago de un rescate, en la cual una persona tenía que ir justamente había un mercado de los esclavos, aunque nos parezca loco, ¿no? Pero había en aquella época un mercado de los esclavos, en el cual entonces una persona iba hasta el mercado y al esclavo que estaba, cualquier esclavo que estaría ahí exhibido, tenía un precio. Seguramente era de acuerdo a cómo era ese hombre o esa mujer. Bueno, cada esclavo tenía un precio. Entonces aquel que quería liberar al esclavo, lo que tenía que hacer era lo siguiente. Tenía que ir, pagar el precio que valía ese esclavo. De esa manera esa persona, imagínense, no sé, yo soy el esclavo, viene Claudia y como me ven fachero me compra. No. Ella va y dice, bueno, ¿cuánto vale el esclavo? Vale 100 pesos, vamos a leer. Y entonces ella dice, bueno, yo pago el precio. A partir del momento que ella iba y pagaba el precio, ahora ella era mi dueña. ¿Está bien? No es que yo ya era liberado. Ella como pagó el precio, ahora es mi dueña. ¿Cómo hacía ahora para liberarme? Bueno, una vez que ella me compraba, tenía entonces ahora el derecho, la posibilidad de otorgarme la libertad, dando testimonio de mi puesta en libertad mediante un certificado escrito. Ella escribió un certificado y decía, a partir de este momento, Sergio es libre. Pero tenía que primeramente pagar el precio. A este término se lo llamaba redención. Y yo a partir de ese momento que era un esclavo, era una persona redimida. ¿Por qué? Porque alguien había pagado el precio. Y esa persona que pagó el precio me dio libertad. Yo sé que ya sus cabezas están volando sobre lo que estoy hablando. Yo sé que cada uno de ustedes se da cuenta de la obra que hizo Cristo con nosotros. Él nos ha redimido. Él nos liberó. Él pagó el precio y nos dio libertad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hemos sido muy privilegiados. Tu vida y mi vida estaba en ese mercado, pero de ese ¿esclavos de quién éramos? Bueno, la realidad de cada ser humano que está en esta tierra es que cada uno de nosotros éramos esclavos del pecado. Así dice la palabra del Señor. El libro de el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, habla al respecto. Y el Señor Jesús habla con respecto a las personas. ¿De qué son esclavos? Fíjense, San Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Fuimos vendidos al pecado. Éramos esclavos realmente del pecado. Romanos 7:14, Pablo dice, fuimos vendidos al pecado. El pecado era nuestro dueño, el pecado era nuestro amo. No solamente nos poseía, sino que también, al ser esclavos de pecado, cargábamos la carga de la culpa del pecado. Romanos 3:23, ¿qué decía? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cargábamos un peso de una culpa por nuestros pecados.
Y no solamente cargábamos la culpa del pecado, sino también nuestra vida cargaba el castigo del pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Teníamos un castigo por ser esclavo del pecado, que era la muerte. La única forma de cumplir era en el infierno. Y no solamente que teníamos la culpa del pecado y el castigo del pecado, sino también el poder del pecado sobre nuestra vida. El pecado nos controlaba. Romanos capítulo 7, versículos 19 y 20, ahí Pablo habla, ¿qué dice? Porque el bien que quiero hacer no hago, y lo bueno que quiero hacer, eso no lo puedo hacer. Así era la vida nuestra cuando estábamos lejos del Señor. El pecado nos dominaba, el pecado nos gobernaba, nos hacía hacer cosas realmente, el pecado que moraba en nosotros nos hacía hacer cosas realmente que no queríamos hacer. Esa es la situación del hombre y la mujer hoy. Son esclavos del pecado. Y la única forma en que podíamos ser liberados de la esclavitud del pecado era entonces por medio del pago de un rescate. El texto nos indica cuál fue el precio pagado. ¿Cuál fue el precio pagado? ¿Qué es lo que nos dice el texto? La sangre de Cristo. El derramamiento de sangre es una expresión que equivale a muerte, la cual constituye el castigo y la paga del pecado. O sea, cuando hablamos de la sangre de Cristo, lo que estamos hablando de su vida entera. Su muerte era necesaria para pagar el precio de nuestra redención. El derramamiento de sangre, entonces, es una expresión que equivale a la muerte. Nos muestra la sustitución por la vida de uno a favor de otro. Acá hay una sustitución, hay que pagar una transferencia. El Señor dice, yo voy a poner mi vida en lugar de otros. Yo voy a poner mi vida por los míos, por los que mi Padre escogió desde antes de la fundación. Yo pongo mi vida por ellos. Esta es la manera en la cual podía ser realizada la expiación, el perdón de los pecados. Cuando encontramos expiación, la idea de la expiación es una idea de un pecado o los pecados siendo borrados o cubiertos de la ira de Dios. Esa es la idea de la expiación. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, no quiere decir, y lo vamos a ver, igual lo vamos a leer, Levítico 17:11 habla sobre los sacrificios que en aquel tiempo se presentaban. Fíjense, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras armas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, los sacrificios eran hechos para expiación, como para cubrir, como para tapar ese pecado que cada persona. O sea, una sangre inocente siendo derramada por sangre culpable. Esa es la idea. Pero ¿sabes una cosa? Lo que el pueblo tal vez de Israel no lograba comprender, y lo que después en Hebreos capítulo 9, versículo 22 encontraba, la realidad es que esa sangre y esos sacrificios no liberaban del problema. No solucionaban el problema. Dios seguía airado. Solamente esos sacrificios, ¿saben lo que eran? Una imagen del verdadero sacrificio que sí borró los pecados. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice, casi todo, según la ley, dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta es la idea que yo tengo, ¿ves? Para que haya remisión de pecado, tiene que haber derramamiento de sangre. Ahora bien, ¿qué dice?
al respecto, con respecto a la obra de Cristo. Dice el pastor MacArthur: aquello que merecíamos y de lo cual no podíamos salvarnos por nosotros mismos, el Salvador amado, aunque no lo merecía, decidió llevarlo sobre sí. Él pagó por algo que de otro modo nos habría condenado a la muerte y al infierno. Y fíjate lo que dice Hebreos 9, de 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué está queriendo decir acá? Bueno, en aquella época había un día en el año en el cual era el día de la expiación. Era una de las fiestas más importantes, en la cual dice que había 2 machos cabríos en el cual se echaba suerte, y dice que uno de estos animalitos se sacrificaba, y con la sangre de este animalito se rociaba el tabernáculo. Y dice que el otro se le imponía la mano al sacerdote, imponía las manos sobre su cabeza y el animalito era mandado al desierto. ¿Cuál era la idea de esto? Bueno, por un lado era la sangre que cubría los pecados, que borraba, que hacía remisión por los pecados del pueblo. Y por otro lado, el otro animalito simbolizaba ¿qué cosa? Los pecados que se cargaba sobre ese macho cabrío y que se alejaban. Bueno, ese es Cristo. Por un lado, dando su sangre, entrando, como dice acá, en el lugar santísimo, ofreciendo su sangre en ese lugar una vez y para siempre por nuestros pecados. Y es también el otro macho cabrío que carga sobre él nuestros pecados y se los lleva lejos de la presencia de Dios. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que nos ha redimido. Mateo capítulo 20, versículo 28, fíjate lo que dice. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él dice, yo voy a hacer el rescate. El precio de ustedes es una vida inocente. ¿Y quién es esa vida inocente? Yo soy esa vida inocente, dice el Señor. Por lo tanto, yo voy a hacer el pago del rescate por ustedes. Mateo 26, 28 también nos da la idea de esto, fíjate. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. ¿Ven? ¿Vas entendiendo la idea de la redención? ¿Vas dándote una idea de que hubo remisión de pecados? ¿Y cómo fue? Por medio de un rescate. ¿Y quién fue ese rescate? Nuestro Señor Jesús. Por medio entonces de ese sacrificio suyo en la cruz, todos nuestros pecados fueron perdonados. Tu deuda fue saldada. Mi deuda fue saldada. Eso que ni vos ni yo podíamos de ninguna manera cubrir. Ni vos ni yo. No alcanzaba la sangre de todos los animales para cubrir. Pero dice que el sacrificio de Cristo fue suficiente. ¿Para cubrir qué pecado? Solamente los anteriores, no. Todos mis pecados. Uno dice, pero si cubre todos mis pecados, quiere decir de que ya soy salvo para siempre. Y sí. Si así no fuera, si necesitamos nuevamente, entonces volveríamos a ser como los católicos que vuelven a matar a Jesús en cada nuevo sacrificio para que Él pueda perdonar nuestros pecados. No. Con respecto a la redención, nuestros pecados fueron perdonados para siempre.
Si no fuera así, Él tendría que venir a volver nuevamente a vivir toda una vida nueva para que otra vez sea sacrificio. Pero su sacrificio fue suficiente para perdón, para redimir nuestros pecados. Y aún los pecados que hoy cometemos, su sacrificio es suficiente. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces es una deuda saldada. Ahora somos libres. Pero esto queda acá nomás, no. Hay más todavía. La redención también implica, en otro aspecto, el vivir ahora una vida nueva, plena, en libertad en Cristo. ¿Cómo es esto? Bueno, para que te hagas una idea, en la antigüedad era normal que algunos esclavos, viviendo en la casa de su amo, después de mucho tiempo de haber servido, llegaba un momento en el cual el amo le tenía que dar libertad. Bueno, después de tanto servicio ahora estás libre, irte. Pero dice que aquel esclavo, el cual se sentía cómodo porque su amo era bueno con él, decía, bueno, ahora soy libre, pero yo decido quedarme. Yo deseo servirte, porque te amo, porque me has cuidado, porque has sido bueno conmigo. Y esa es una clara ilustración de nosotros. Hemos sido liberados por el Señor, sí, pero ahora somos esclavos por amor de Él. Ahora hemos decidido decir, Señor, he decidido seguirte, me has liberado, yo sé que soy libre ahora, pero ahora decido vivir mi vida para vos. No me quiero ir nunca de tu presencia, no me quiero ir nunca de tu casa, porque en tu casa es donde mejor puedo vivir. Así es la vida de cada cristiano hoy. Una nueva vida con Cristo, en el cual ahora somos libres, libres para vivir para Él. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así somos hoy, somos libres. Somos libres para vivir la vida, para ya no vivir bajo el yugo del pecado, sino que hemos sido libres para vivir una nueva vida en Cristo. Lo más maravilloso que podemos decir con respecto a esta sección es como leímos al comienzo, esta obra de redención es por gracia. Un don gratuito de Dios recibido solo mediante la fe en Jesucristo. Vuelvo a repetirte, lo más maravilloso que podemos decir con respecto a esta sección es como leímos al comienzo, esta obra de redención es por gracia. Un don gratuito de Dios recibido solo mediante la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, fíjate que lo dice bien claro acá Pablo. Después de decir, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, fíjate lo que dice ahora. Siendo justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ve cómo va tomando más fuerza las palabras? Justificación gratuita, ¿por medio de qué? De la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, a quien el Padre puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ves? El Padre lo puso a Él como propiciación, como la ofrenda, para que ahora ya no seamos más enemigos de Dios, sino que ahora Dios es propicio hacia nosotros, por medio de la obra de Cristo. ¿Y cómo fue esta obra? ¿Hicimos algo nosotros? No, gratuitamente, por su gracia, recibida y aplicada a nosotros solamente por medio de la fe. Esto es lo que nuestros padres reformadores hablaban, con respecto a solamente por fe. No hay nada que pagar, no hay nada que hacer, es todo gratuito para nosotros y está todo a nuestra disposición. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios por esto? ¿Se dan cuenta de a poco de qué tan favorecidos hemos sido? Vos y yo estábamos en el mercado de los esclavos y Él nos redimió.
Hemos hablado de elección la semana pasada y en la redención se aplica lo mismo. ¿Qué vio en nosotros con respecto a los otros esclavos? Nada. Estábamos tan horribles, sucios, pero Él nos amó y pagó el precio por nosotros. Sencillamente podemos observar en conclusión al favor que recibimos por gracia que debemos apropiarnos con fe de esta verdad, sabiendo que ya no hay ninguna condenación para los hijos de Dios. Romanos 8:1 que dice, ahora pues ninguna condenación hay sobre los hijos de Dios. Ya no pesa condenación. Ya no sos condenado. Ya que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido redimidos de una sola vez y para siempre en Cristo, según la riqueza de su gracia. Según la riqueza de su gracia. Y esta es otra palabra muy linda. Lo meditaba, MacArthur lo hablaba y la verdad es que no le había prestado atención. Fíjense lo que dicen, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Es decir, este según tiene una connotación también fabulosa. Déjame que te dé una ilustración, mirá. ¿Qué significa según la riqueza de su gracia? Si fueras vos y pidieras un cheque, ¿no? Imagínate, vas a un hombre millonario. Ponele, no sé, Castro ganó el Quinisei, se llenó de plata y ganó, no sé, 50.000 millones de pesos, ¿no? Y vos decís, bueno, si vos fueras y le dijiste, che, Castro, ¿te acordás que éramos amigos, jugamos a la pelota? Y dijera, ¿no me da un chequecito, da una platita? Y por ahí Castro, bueno, está bien, Sergio, está bien, todas partes, te doy un cheque. Y él va y me hace un cheque de 100 pesos. ¿Qué pasaría? Diríamos, diríamos cualquier cosa, pero mirá lo que dice, diríamos que él te dio dinero de sus riquezas. ¿Está bien? De sus riquezas, de su mucha plata, él te dio dinero de sus riquezas. Ahora, si bien yo voy ahora, ¿no?, a Castro y le vuelvo a decir, che, no me daría esa plata, y él entonces me hace un cheque por 1.000.000 de pesos ya. Ahí ya cambia. Diríamos ahora, ¿qué cosa? Que él nos dio dinero según su riqueza. No de su riqueza, sino según lo mucho que tiene, entonces él ¿qué nos da? Mucho. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad. Según su riqueza, él da mucho. ¿Por qué? Porque tiene mucho. Si él tiene 50 millones, entonces te puede dar 1.000.000 tranquilamente. ¿Por qué? Porque según su riqueza, él tiene mucho para dar. Ahora, fíjate esta idea. El perdón de pecados que él ha hecho con nosotros ha sido según sus riquezas de gracia. ¿Cómo te imaginas que sean las riquezas de nuestro Dios? ¿Cómo te las imaginas? Grande. Bueno, según esa riqueza Él nos ha dado a nosotros. ¿Ves cómo? ¿Ves la fuerza que tomará según su riqueza? ¿Ves lo grande que nos ha dado? Y nosotros todavía a veces decimos, ¿será que Él me ama? ¿Será que Él me va a perdonar por todas las cosas que hice contra Él? Mirá, compara tus pecados al lado de la riqueza de su gracia. Él te ha perdonado según sus riquezas. Él te ha bendecido según su riqueza. Si no puedes imaginarte la riqueza que Él tiene, ¿cuánto crees que Él ha dado por vos? ¿Ves qué favorecido que has sido, hermano? ¿Entendés que has sido muy favorecido? Él no te ha pagado según lo que vos merecías, sino que te ha dado según su riqueza. Sí, da gloria a Dios porque Él se lo merece. Nos ha dado según su riqueza. Su gracia perdonadora ha sido grandísima. Después vamos a volver al final a hablar un poquito más de esto, pero vamos a avanzar porque la hora se nos va y el reloj me corre. El segundo concepto por el cual podemos decir que hemos sido muy favorecidos, el primero dijimos,
la redención. El segundo concepto que vamos a ver es que según su gracia hemos sido muy favorecidos ¿en qué? En que se nos otorga el entendimiento suficiente para comprender el propósito de Dios con su creación. Hemos sido muy favorecidos en que se nos ha otorgado el entendimiento suficiente para comprender el propósito de Dios con su creación. Seguime con la lectura, fíjate. Dijimos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, favorecidos por eso, según la riqueza de su gracia, y según esa riqueza de su gracia, hizo, ¿qué dice ahí? Sobreabundar. Sobreabundar. Podemos notar, según otro texto, que la gracia de Dios ha actuado en nosotros, no solamente en el aspecto negativo, o sea, aspecto negativo es perdón de deuda, sino también reviste un aspecto positivo, no solamente en haber dejado en cero nuestra deuda, sino también en habernos dado abundante, cosas más en positivo. No solamente negativo la deuda, sino también ricas bendiciones. O sea, su gracia ha actuado en un aspecto negativo, pero también en un aspecto positivo, al habernos otorgado bendiciones espirituales, por las cuales también somos muy favorecidos. Dijimos, dice la palabra de Dios, que por gracia hemos sido sobreabundados en todo, ¿qué dice ahí? Fíjate. Versículo 8, quiso sobreabundar para con nosotros ¿en qué? En toda sabiduría e inteligencia. Sobreabundados en toda sabiduría e inteligencia. El concepto de sobreabundar se refiere a la idea de algo que se nos ha otorgado de una manera excesiva. Algo que se ha suplido abundantemente, de tal manera que en ese aspecto somos ricos. Comparemos dos versículos que utilizan la misma raíz de esta palabra, sobreabundante. Una palabra medio rara, porque sobreabundante es medio rara, pero miremos la raíz de esta palabra en dos lugares. Primero, Lucas 9:17. Lucas 9:17 te va a esta idea de sobreabundar. ¿Qué quiere decir esto de sobreabundar? Mirá, acá está hablando de la alimentación de los 5.000, Lucas. ¿Y qué dice? Y comieron todos y se saciaron y tomaron de lo que les sobró 12 cestas de pedazos. Es el mismo concepto de sobreabundar. ¿Qué está diciendo? Algo que alcanza, que satisface, pero que también sobra. No solamente alcanza, no solamente te llenaste justo, sino, por así decirlo, te salta por las narices. ¿Ves? Comieron, se saciaron y sobraron todavía como para que chicos lleven a su casa. Como para que preparen bolsita como los cumpleaños y lleven y sigan en su casa comiendo. Así esta idea de sobreabundante. Ahora fíjate esta misma idea trasladado por Pablo en 2 Corintios 9:8. El mismo concepto acá de algo que alcanza y que todavía sobra mucho más, es la misma que él da en 2 Corintios 9:8. ¿Qué dice? Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. ¿Ves? Lo que está diciendo acá Pablo es, para que ustedes reciban, les alcance y les sobre para que todavía den a los demás. ¿Ves la misma idea? No solamente que te alcance para vos, sino para que te sobreabunde, para que también des más. ¿Por qué das más? Porque te sobra, porque Dios da con gran cantidad, sobreabundantemente. Ahora, Pablo, en el texto que estamos viendo, explica qué es lo que Dios nos dio. Dios montones de cosas nos dio sobreabundantemente. Pero acá particularmente está hablando de algo que Él nos dio sobreabundantemente. ¿Qué es lo que dice que nos dio sobreabundantemente? Sabiduría e inteligencia. Y acá voy a empezar a romper con conceptos, porque hay personas que dicen, Sergio, ¿sabés a mí lo que me cuesta aprender? Hoy, ¿sabés lo que...? Mirá, yo te voy a romper algunos prejuicios que tenemos al respecto acá. Seguime, por favor, en la lectura.
Decimos primero, bueno, sabiduría e inteligencia. Es más o menos lo mismo, ¿no? No nos suena diferente. ¿Qué diferencia hay entre ser sabio y ser inteligente? Más o menos parece parecido. ¿Hay alguna diferencia? Sí. Aunque a nuestro parecer son palabras que podríamos en el idioma castellano utilizarla como sinónimos, en realidad hay una diferencia clara entre ambas palabras, pero a la vez también una relación muy estrecha. Son dos cosas diferentes, pero a la vez están muy relacionadas, como el 1 y el 2. No es lo mismo el 1 y el 2, pero están ahí el 1 y 2. ¿Está bien? Sí, para entenderlo rápido. ¿Está bien? Es algo que son diferentes, pero a la vez están muy relacionadas entre sí. ¿Está bien? Para eso entonces vamos a tener que, como intento hacer a veces, ver la palabra en griego que se utiliza. ¿Para qué? Para poder entender bien qué es lo que quiere decir una palabra y otra. ¿Está bien? La palabra griega para sabiduría, la primera que nombra Pablo, es la palabra griega sofía. Mira, cuando decía sofía, sofía significa sabiduría en griego. ¿Está bien? No sabía, ¿viste? Ahora ya sabía la Sofía, decirle, cuando conozco a la Sofía, decir, ¿sabes, Sofía, que tu nombre significa? Es eso lo que significa, Sofía. Mientras que la palabra inteligencia en griego es phronesis. Sofía, sabiduría, phronesis e inteligencia. Y tenemos que estudiarlas, ¿por qué? Porque vamos a ver que tienen una pequeña diferencia con las palabras en castellano. Hay una pequeña diferencia. A la sabiduría la define el diccionario Bain. Se lo recomiendo a aquellos que preparan estudios, que compren el diccionario Bain porque te ayuda a poder entender el significado de las palabras. El diccionario Bain habla con respecto a sabiduría como la capacidad de tener una correcta percepción de la verdadera naturaleza de las cosas. Te vuelvo a repetir, chicas, por favor, no se me distraigan. Escuchen, dice, sabiduría, la capacidad de tener una correcta percepción de la verdadera naturaleza de las cosas. O sea, sabiduría es lograr entender por qué son las cosas como son. Eso es sabiduría. Es decir, esto pasa, ahora entiendo por qué pasa. Pasa por esto. Eso es ser sabio, tener una correcta percepción de la naturaleza de por qué pasan las cosas. Para pasártelo más limpio, es el entendimiento claro sobre temas que con la capacidad humana natural serían imposibles de comprender. Por ejemplo, la vida y la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Nosotros sabemos lo que hay después de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado, nos ha explicado. Los seres humanos se debaten y decir, yo creo que hay esto, yo creo que hay otro, Con respecto a Dios, ¿quién es Dios? ¿Qué es Él? ¿Existe? ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Es una persona? ¿Son muchas personas? ¿Son un montón de cosas? ¿Son todos dioses? No. El cristiano, o una persona que es sabia, tiene la real percepción de la naturaleza de las cosas. Lográs comprender y entender por qué es el motivo de cada cosa. Esa es la idea de sabiduría. Ese tipo de sabiduría solamente existe en Dios. Romanos 11:33 dice al respecto, Pablo, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Insondable quiere decir no se pueden medir. Inescrutables, no se pueden comprender. Así es la sabiduría, así es la mente de Dios. No puede ser comprendida, no puede ser medida. Por lo tanto, ninguno de nosotros tiene la capacidad como Él de entender las cosas y de saber por qué ocurren las cosas. Solamente existe en Dios esa sabiduría. Pero, ¿sabes una cosa? Esa sabiduría que solo existe en Dios, Él te la ha dado a vos y a mí. Esa sabiduría para comprender la real naturaleza de por qué suceden las cosas, Dios te la ha dado a vos.
Dios te ha dado esa sabiduría para entender por qué ocurren las cosas. Acuérdense de esto, a ver para que les sirva a entender. No está acá, pero me viene justo a la mente. Gracias, Señor. Piensen en esta manera para que ustedes puedan entender. Escúchenme, chicas, miren. Ven en esta idea. Jesús se para ante su discípulo y le dice, ¿qué es lo que la gente dice de mí? ¿Y qué le dicen los discípulos? Bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Y otros qué dicen? Y algunos dicen que sos uno de los profetas. Ok. ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Y Pedro qué dice? ¿Qué es lo que dice? Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor? Bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Por tu propia capacidad vos nunca lo podrías haber entendido. No lo podrías haber entendido con nadie que te lo hubiera explicado. Esto te lo reveló mi Padre. Por eso, aunque vos te creas que no sos para nada sabio, que hayas podido entender que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ha sido una revelación que el Padre te ha dado. ¿Te das cuenta lo sabio que sos? ¿Te das cuenta la sabiduría que hay en vos para poder entender que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente? Porque eso no lo podrías haber entendido por vos mismo. Dios, que es sabio en todas las cosas, te lo tuvo que dar. Por eso deja de decirte que no sos sabio. Porque Él te ha revelado lo mismo que a Pedro. Que hayas entendido que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, el Mesías mandado para remisión de tus pecados, no es ninguna virtud tuya. No se te ocurrió porque lo pusiste a pensar o porque tuviste claridad en lo que leíste en la Biblia. Fue porque el Padre te lo reveló. Su sabiduría, que es inescrutable, que es insondable, Él la compartió con vos. Dale gloria a Dios. Porque esto no se lo reveló a los sabios del mundo. Los sabios del mundo no lo pueden comprender. De hecho, para ellos es locura. Pero Dios no lo ha querido revelar a nosotros. Por eso deja de decir que no sos sabio, entender que entendés algo que nunca un ser humano pudo entenderlo por sí solo. Deja de maltratarte y decir yo no puedo porque no aprende muchos versículos. ¿Qué importa? Hay hombres en el mundo que han saben la Biblia de memoria y no comprenden todavía que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que se conocen todos los versículos de memoria y todavía no saben lo que significa que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Por eso dale la gloria a Dios, porque esto que aprendiste no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Él te lo ha querido revelar. No solamente eso, muchas de las cosas que vas comprendiendo. Fue todo salió de la mente de Dios y lo ha querido compartir con su iglesia. Esa sabiduría que existe en Dios nos ha dado a nosotros. Lucas capítulo 21, versículo 15, fíjate lo que dice. Él está hablando a su discípulo y le dice, ustedes van a ser perseguidos, van a ser puestos a prueba por vuestra fe. Ustedes que hoy están acá y que dependen tanto de mí que a veces tengo que seguir hablándole, ¿no? Como cabezas duras que son, ¿no? A veces uno le quiere enseñar y no entienden, pero el Señor le dice, quédense tranquilos, porque va a venir un momento de persecución, pero ¿saben qué dice? Yo voy a darle palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se le opongan. Dios no le va a dar eso a sus discípulos y a nosotros. ¿Por qué le daría solamente a los discípulos y a nosotros? A nosotros también nos da la sabiduría para saber cómo hablar. Claro, me contaba así medio cortito el testimonio que ayer contaba ahí, le decía, no sé cómo, pero ahí me puse a hablar y de repente empezaron a salir los versículos. ¿Qué es? ¿Porque ella de repente sea muy aplicada? No, es porque el Señor se lo va revelando. Porque Él nos va haciendo que podamos conocer y entonces, aunque a veces tengamos temor, tengamos miedo, entonces Él nos trae a la luz todo lo que hemos aprendido.
Es Él, no somos nosotros. No podría decir, lo que pasa es que vos estudiás mucho más. No, obviamente es hermoso estudiar la palabra, pero el que nos trae la sabiduría para poder entender todo esto es el Señor. Es su Espíritu Santo el que nos revela y nos hace entender esto. No puede ser alcanzado esto por la humanidad. Ellos no lo pueden entender. Pero dice, mire lo que dice acá en 1 Corintios 18, 21. 1 Corintios 1, versículo 18 al 21. Fíjate lo que dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, está hablando de la sabiduría humana. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría propia, natural de las personas, sino que a Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Él nos la reveló. Él hizo esa obra. Fue Él el que nos dio el entendimiento, no fuimos nosotros, no somos nosotros. Tenemos diferentes gracias para poder tener de acuerdo a nuestros dones, sí, pero lo básico, lo necesario para tu salvación, Dios te lo dio a conocer. A veces decimos, si Dios me dio sabiduría, ¿por qué me cuesta tanto comprender su palabra? Hermano querido, alaba a Dios que pudiste comprender lo que ningún hombre naturalmente puede comprender. Y Él te ha favorecido en haber alumbrado tu entendimiento para poder entenderlo. Fíjate el versículo que te voy a dar ahora, te va a dar vuelta así como la historieta de Condorito, ¿viste? Que se caían para atrás, mirá. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6, que dice, pero Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea, Él dijo, ¿se acuerdan? Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Bueno, teniendo esa idea, ¿qué hizo Él? Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vos que decís, yo no sé nada, no entiendo nada. Sí que entendés. Si sos tu hijo, comprendiste. ¿Por qué? ¿Porque fuiste muy bueno? ¿Porque tuviste un buen maestro? No, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, hizo resplandecer ese entendimiento en tu corazón y en mi corazón para entender lo que Cristo hizo por vos y pudieras arrepentirte y creer en Él como tu Salvador y tu Señor. Ha sido una obra maravillosa que ha hecho en nuestra vida. Nos dio la iluminación. Fue el Padre que dijo, Marco, hágase la luz. Y Marco comprendió, dijo, Él es mi Salvador. Y se entregó a los pies de Cristo. Fue Cristo que dio ese entendimiento. Fue Dios el que abrió el entendimiento. No fuimos nosotros, por eso no me puedo jactar. Pero también por otra parte, así como Dios te ha dado la capacidad de poder entender y poder comprender, también, así como un niño nace con una mente preparada para conocer cada día más cosas, el bebé tiene una mente ya, un cerebro ya preparado para poder ir entendiendo todo, pero ¿qué es lo que pasa con ese bebé? Necesita ir creciendo, desarrollando su entendimiento. Aquel que nace, el bebé cuando nace ya no sabe cuánto es 2 por 2, no sabe que
si toca el fuego se va a quemar, no sabe, tiene que ir conociendo, pero su mente ya está preparada, ¿sí o no? Su mente ya está lista. Tiene todas las neuronas que tiene que tener, tiene todos los nervios en sus lugares, tiene el cerebelo y tiene todas esas cosas que yo no lo voy a explicar porque no lo sé, pero tiene todo lo necesario para poder hacer. ¿Qué tiene que hacer ahora? Tiene que desarrollarse. Y eso es lo que nos falta todavía a nosotros. ¿Tenemos la mente de Cristo? Sí, pero nuestra mente tiene que ir desarrollándose en el entendimiento. Ya está preparada nuestra mente para tener todo, ya está todo ahí. Pero ahora se va desarrollando. Eso no lleva solamente un día o dos. ¿Cuánto le lleva a un niño toda la vida para lograr entendimiento? Mínimo estamos hablando de 15, 20 años hasta que logra tener una comprensión como para valerse por sí mismo. Por lo menos hasta los 15, 20 años, algunos que son más grandulotes necesitan por ahí un poco de tiempo más. Pero más o menos necesitan 15, 20 años como para poder valerse por sí mismo. ¿Está bien? ¿Por qué pensamos nosotros que conociendo al Señor hace tan poco tiempo ya podemos estar listos? Obviamente que necesitamos ir desarrollándonos. Necesitamos ir desarrollándonos. ¿Y cómo nos vamos desarrollando? Bueno, mediante una búsqueda continua, sometiéndonos a diario a la exposición de su palabra, primero en nuestra intimidad, en nuestro devocional diario. Todos los días necesito ir a la palabra. Todos los días necesito exponerme a ella. Y no solamente a ella, por mí mismo, también por los medios de gracia que nos ha dado en la congregación. Él también ha puesto medios de gracia, nos ha dado los medios de gracia para que nosotros podamos ir comprendiendo cuál es su voluntad. Dice, por un lado, con respecto a lo que nosotros buscamos cada uno, dice Hechos 17:11, acá nombra a los de Berea, que dice, esto era más noble que lo que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ellos escucharon el mensaje de Pablo y dijeron, qué bueno todo lo que dijiste, Pablo, la verdad es que nos re gustó. Gloria a Dios, sos el apóstol, entonces ya está. No, ¿qué hicieron? Agarraron todo lo que le dijo Pablo y dijeron, vamos para casa ahora, vamos a ver si lo que Pablo dijo es verdad. Vamos a escudriñar nosotros. Vamos a ver nosotros si es verdad lo que dijo, si no es una mentira. Y acá el autor de Hechos está diciendo era más noble, ¿por qué? Porque se preocupaban en ir a investigar si lo que habían recibido era verdad. Era más noble, decía. Qué importante que es que en tu casa vos puedas tomarte tu tiempo para diariamente leer la Biblia. Yo he visto personas, no digo acá, pero no en tantos años en la iglesia, ¿no? Veía personas que decían, qué Biblia tan bonita que tiene, que está ahí. Y claro, está bonita si no la abre nunca en la semana. Lo único que hace el domingo a la mañana o el sábado a la noche le saca el polvito y le lleva de vuelta a la iglesia. ¿Cómo poder desarrollar una vida así cristiana? ¿Cómo? Y no está diciendo que la mía porque está destruido la leo mucho, pero realmente tendríamos que esforzarnos diariamente por estudiar, por ver si todo lo que se nos enseña es verdad. Y ahí está el otro punto. Tanto vos y yo como necesitamos asistir a las reuniones. ¿Por qué? Porque también Dios ha puesto pastores y maestros que te van enseñando. Algunas personas dicen, bueno, no me hace falta, yo soy autodidacta. Está bueno que aprendas por vos mismo, y yo te animo a que lo hagas. Pero también Dios ha puesto en su iglesia pastores, maestros que puedan enseñarte su palabra, maestras que están dispuestos, que Dios le ha dado el don para poder enseñarte su palabra, para poder darte una comprensión. Como pasa a nosotros, un bebé no puede valerse por sí mismo, necesita a alguien más desarrollado que le puede ir enseñando. Así Dios da ese medio de gracia en la iglesia, hermanos y hermanas preparados para poder ir ayudándote al desarrollo, para que entonces cuando vos crezcas también puedas desarrollar a otros. Necesitamos eso. No cambiaría ninguna otra cosa, y no porque vengo yo a predicar, pero no cambiaría mi domingo a la tarde por ninguna otra cosa que no sea venir a escuchar la palabra. No lo cambio por nada, hermano. Sé que a veces tenemos algunos compromisos, ¿no? Algunos por ahí tienen que trabajar y se entiende, pero en tanto y cuanto podamos, el domingo a la tarde es el tiempo que dedicamos, pero no simplemente por un compromiso, porque necesito
Yo necesito entender, necesito comprender, necesito que el Señor me hable, porque necesito crecer, porque quiero crecer, porque si no mi crecimiento va a ser defectuoso. El mismo Efesios nos da esta idea, fíjate, Efesios 4, 11, 13 dice, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Después esto te lo voy a explicar cuando lleguemos ahí, pero hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ves? ¿Por qué vos tenés que estar, cuando vas con tu hijo por la calle o cuando es pequeño, le decís, no te separes de mí, no te alejes de mí? ¿Por qué? Porque es pequeño, no lo puedes dejar solo. ¿Por qué? Porque alguien lo engaña y se lo lleva. Le da un caramelo y el nene se va. ¿Por qué? Porque no entiende, no logra comprender. Él evalúa ese dulce que le dan y entra y va y se va. Así somos cuando todavía estamos en ese crecimiento pequeño. Cualquier doctrina nos lleva. ¿Por qué? Porque nos dan el dulce y vamos. Pero entonces necesitamos justamente de aquellos que nos puedan guiar. Los pastores y maestros que están dispuestos a enseñarnos. ¿Para qué? Para desarrollarnos, para que ya después no nos comemos cualquier cuento. ¿Ven qué necesario que es? Por eso, hermano, vení a la iglesia. Vení a la iglesia con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, porque tu vida depende de ello. Ahora, toda esta enseñanza, todo esto que aprendés, tiene que estar revestido de algo más. ¿De qué cosa? De la oración. Tiene que estar lleno de oración. Todo revestido en un corazón que lo busque en oración con humildad. Con humildad. Tenemos que orar así, con humildad, pidiéndole al Señor. Solamente un versículo te leo de acá. Dice Santiago 1, 5 al 6. Con humildad y con fe, dice acá la palabra del Señor. Santiago 1, 5 al 6. ¿Qué dice? Y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría, pídala a Dios. Oren, pídanle. El cual da a todos ¿cómo? Otra vez, abundantemente. Y sin reproche. Y le será dada. Pero fíjense qué dice después. Pero pida ¿cómo? Con fe. No digas, bueno Señor, dame sabiduría porque yo no voy a cambiar más. Que anda y fe ahí. Mirá, Señor, yo te pido, yo sé que no voy a entender nunca esto, pero bueno, te pido porque, bueno, tengo que orar. No, pedí con fe, decirle, Señor, mirá, me falta sabiduría, dámela, porque tu promesa es que me lo vas a dar. Entonces yo creo, Señor, de que está para mí. Pedíla con fe. A veces somos tan fervorosos para pedir, Señor, mirá, salvar a tal persona, salvar, yo creo que lo va a salvar. Y a veces para estas cosas no tenemos fe. A veces cuando nos duele algo, enseguida ya, Señor, mirá, me duele la pierna, por favor, yo quiero que me sane ya. Y pedimos con fe, ¿por qué? Porque nos duele. Tengamos ese dolor por la sabiduría de Dios. Tengamos esa necesidad por conocer más de Él. Pidámosle con fe. Pidámosle con fe, porque Él te va a dar abundantemente. No lo digo yo, es promesa de Dios, su palabra dice que te falta saber, todavía querés desarrollar más, entonces pedid al Señor y Él te va a dar abundantemente, pero pedid, dice, con fe, no dudando, porque el que duda
es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, ¿qué significa quien tal haga? Aquel que pida dudando, que recibirá cosa alguna del Señor. Pedí con fe, y Él te va a dar. Ya vamos avanzando, se me va la hora, por favor. Hablando ahora sobre la inteligencia, phronesis, el concepto que se nos da no es simplemente una condición intelectual, no es inteligencia en algo que tiene que ver con el intelecto, sino, phronesis habla, como dice el diccionario Vine, una sabiduría práctica, prudencia en la conducción de los asuntos. La inteligencia que habla acá phronesis es una actitud práctica que nos lleva a actuar ¿cómo? Con prudencia. Es también un rasgo de nuestro Dios, el cual por la sabiduría que posee, actúa siempre de la manera más prudente. O sea, nuestro Dios ya dijimos que Él tiene toda sabiduría. Lógicamente, como tiene esa sabiduría, todo lo que Él hace lo hace bien, lo hace inteligentemente. ¿Por qué? Porque tiene toda sabiduría. Cuando vos vas a ver el relato de Génesis, no te lo voy a leer, pero acordate, Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que hizo, ¿y cómo lo vio que era? Bueno, en gran manera, y claro, todo lo que Él hace, lo hace bien. ¿Por qué? Porque Él es sabio para hacerlo. Entonces lo que hace, lo hace con inteligencia. El Dios que es sabio, actúa inteligentemente, con prudencia. Y este también tiene que ser un rasgo de los cristianos. Como tenemos sabiduría y la correcta percepción de por qué pasan las cosas, entonces empezamos a actuar ¿cómo? Con prudencia. ¿Ven para qué necesitamos la inteligencia? Para actuar con prudencia. Hemos sido favorecidos en ahora ser seres inteligentes, que nos lleva a actuar con inteligencia en diversas circunstancias, pensando más bien en lo celestial antes que en lo terrenal. Y lo corto para terminar. Simplemente es eso, uno dice, a veces soy tan imprudente en las cosas que digo, que hablo. Bueno, pedile a Dios sabiduría. Y acá está justamente la unión que hay entre los dos. Dije, son cosas separadas, ¿ves? Sabiduría habla con respecto a la correcta percepción de las cosas, o sea, algo teórico. O sea, por ejemplo, vos decís, bueno, 2 por 2 son 4. Yo aprendí eso, ok, eso es sabiduría, entendí un concepto. Ahora, ¿qué es lo que hago? Utilizo ese 2 por 4 para ir ahora hasta la tienda y comprar algo y entonces utilizo lo que aprendí, no sé, la multiplicación, ahora lo utilizo de una manera práctica, tengo que utilizarlo para algo, ¿está bien? Son dos cosas diferentes, sabiduría habla de lo teórico y inteligencia habla de lo práctico, pero están los dos unidos estrechamente, porque voy creciendo en sabiduría, mi manera de actuar es inteligente, o sea, con prudencia. Y esto es importante. A veces nos mandamos y hablamos un montón de cosas y peleamos y discutimos y hacemos un montón de cosas. ¿Qué es lo que nos está faltando? Sabiduría. Por eso actuamos imprudentemente, sin inteligencia. ¿Qué dicen Colosenses? Si puede haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Ahora que tienen sabiduría, empiezan a buscar en las cosas de arriba. Empiezan a entender las cosas desde el punto de vista de cómo Dios las ve. Tengan una correcta percepción, entonces eso lo va a llevar a actuar como Dios actuaría. Esa es la idea. ¿Por qué hizo lo que hizo el Señor? ¿Por qué siempre actuó de una manera ante una situación, ante otra? ¿Por qué? Porque Él crecía, dice, el niño crecía en sabiduría. Entonces todo lo que hacía lo hacía bien, inteligentemente, no se equivocaba. Sabía cuándo hablar, sabía cuándo callar, sabía cuándo airarse, sabía cuándo actuar con amor. ¿Por qué? Porque estaba lleno de sabiduría. Entonces todo lo que hacía lo hacía con inteligencia. Nosotros necesitamos eso, crecer en sabiduría para entonces actuar de una manera prudente, de una manera inteligente. ¿Ven la relación que hay entre ambos? La relación estrecha entre ambas es que la inteligencia entonces es una aplicación particular de la sabiduría. Por eso el apóstol la menciona juntas y pide a Dios que los hermanos sean dotados de ambas.
En Colosenses 1:9 él dice a los colosenses, pido al Señor para que os dé sabiduría e inteligencia. Siempre dice lo mismo, primero sabiduría e inteligencia. ¿Por qué? Porque una se desprende de la otra, una necesita la otra. Tengo que tener sabiduría y entonces obviamente voy a empezar a actuar inteligentemente. Concluimos entonces. Esta sabiduría e inteligencia que se nos han sido dadas, en el caso de nuestro texto, de lo que estamos leyendo de Efesios, tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido? El revelarnos el misterio del propósito de Dios con su creación. O sea, todo lo que Él creó, Él lo creó con un propósito. Bueno, Dios nos dio la sabiduría y la inteligencia para poder comprender, pero ese misterio no lo vamos a ver hoy, obviamente, lo vamos a ver la semana que viene. No se pierda el próximo capítulo. La semana que viene vamos a ver qué es este misterio, que no lo pudieron entender los hombres naturalmente, pero que cada uno de nosotros lo vamos a poder comprender, porque Dios nos dio la sabiduría e inteligencia para poder comprender. Vamos a hablar de eso en el próximo sermón, pero en un sentido general son dones dados por Dios para nuestra vida, para ir desarrollando nuestra vida cristiana. Hemos sido muy favorecidos en recibir estos dones, y mi deseo es que cambiemos nuestra perspectiva como cristianos, de pensar que nuestro entendimiento es deficiente. Dejemos de pensar, por favor, a todos les pido, aquellos que todo el tiempo están diciendo yo no puedo comprender, no puedo entender. Saca esa palabra de tu boca, rompe ese prejuicio de decir no puedo entender. Has sido sabio. ¿Pero qué? ¿Según la sabiduría del mundo? No, según la sabiduría de Dios sos sabio. ¿Por qué? Porque Él te dio el entendimiento, hermano. En todo caso, en vez de seguir diciendo que somos deficientes, demos gracias a Dios, porque Él a cada hijo lo ha dotado con la mente de Cristo. 1 Corintios 16 dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Tengamos cuidado lo que decimos, porque a veces pecamos cuando decimos, Señor, yo nunca voy a entender nada. Está diciendo, bueno, tu mente que me diste a mí en realidad no sirve. No. Él nos dio su mente. Entonces empezá a decirle gracias, Señor, por haberme dado el entendimiento, la sabiduría y la inteligencia. ¿Está bien? Empecemos a cambiar con esta forma de pensar y empezamos a pedir con fe sabiduría, no dudando, rompiendo nuestros prejuicios y preconceptos de decir, lo que pasa es que yo no estudié, yo no fui a la primaria, no fui a la secundaria. Deja de pensar en eso. Dios te ha dado toda sabiduría y toda inteligencia, así lo dice la palabra. Está todo para vos, lo que pasa es que tenés que desarrollarlo y tenés que pedirlo con fe. Por último, volviendo a pensar en nuestra redención, les pido simplemente 3 minutos más de atención. Pienso por un instante en pensar en la redención, en la historia de Oseas y de su esposa infiel, Gomer. Pienso en nosotros, que fuimos creados para deleitarnos en Dios y con Dios. Hemos sido creados para su gloria, o sea, para su deleite. Como fue una esposa con un esposo. Y pienso en cómo el pecado, tanto en Gomer, la esposa de Oseas, como nosotros, nos esclavizó. Oseas se había casado con una esposa, estaba todo bien, pero ella lo empezó a engañar. Y se fue tras sus amantes. Eso no, si lees primera Oseas, capítulo 1, 2 y 3, va a ver esa historia que es fabulosa. Gomer empezó a engañar a Oseas. Algunos dicen que aún a uno de los hijos ni siquiera eran de Oseas. Y así anduvo, se fue tras esos amantes. Y dice, en un momento algunas de las cosas que comía Gomer pensaba que eran de sus amantes, en realidad eran del mismo Oseas que se las daba. Oseas iba y le daba a los amantes de Gomer, de su esposa, para que ellos se los den a ella, ellos se lo den a ella. Y ella nunca sabía, pensaba decir, ¿cómo mis amantes se ocupan de mí? No eran sus amantes, era ese esposo amoroso que lo amaba y la sustentaba aun cuando ella le era infiel. Pero dice el capítulo 3, fabuloso, de repente el mercado de los esclavos, y ahí estaba Gomer.
Había sido esclava ahora de esos amantes que ahora la habían destruido. Así es el pecado con nosotros. Nos ofrece placer, pero nos esclaviza. Nos esclaviza. Pero dice que ahí va Osea. Una locura. Un hombre que había sido engañado. Y dice que va y paga el precio por su esposa. Por aquella que le había sido infiel. Él va al mercado de los esclavos y paga por ella. Y entonces empieza a pensar en nosotros, creados para su gloria, engañando a un Dios que nos compró, que nos hizo todo para nuestro deleite y nosotros lo engañamos y ahora esclavos del pecado sin merecer nada de Él. Pero ese Dios amoroso fue y pagó el precio más grande que alguien podía pagar, que fue la vida de su Hijo. Y entonces vuelvo a pensar en nosotros, en cómo este Señor amante nos fue a buscar y pagó el precio más alto que se podía pagar, su propia vida, por rescate de nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Vos y yo éramos Gomer, la esposa infiel, y Cristo nos redimió. Por lo tanto, ahora vivamos para Él, conociendo su amor y su gracia por nosotros. Alabémosle por haber sido muy, muy, muy favorecidos. Alabémosle. Alabémosle.